KTDS, El Maciado, 99.3 FM. KTDS, la grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media. Pues ya tenemos al profesor José Esparza con nosotros. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches, una vez más aquí estamos presentes para entregarles toda esta información que no es muy común, que no la van a escuchar ustedes en ningún otro lugar más que en esta estación y en el centro de estudios donde pertenecemos y donde venimos. Bueno, el tema del día de hoy es los 9 círculos dantescos. A ver, conocidos como los 9 infiernos de Dante. Muy bien, entonces para que la gente vaya entendiendo y comprendiendo lo que se va a ir hablando, ¿nos puede decir así completamente qué son los 9 círculos o a qué nos estamos refiriendo? Bueno, supuestamente existen 9 cielos y la sombra de los 9 cielos son los 9 infiernos. Okay. En esos 9 cielos se encuentran una gran cantidad de vida de ángeles, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, maestros, etcétera, etcétera. Nosotros aquí parece que estamos en la antesala de todo. Okay. Ya sea que podemos dar hacia arriba o hacia abajo. Pero lamentablemente parece que estamos dando para abajo. Bueno, generalmente, ¿no? Mayormente. Mayormente estamos dando para abajo. Pero ¿por qué? Por falta de información. Entonces, cuando nosotros comprendemos que existen niveles de vida hacia arriba, hablando de otras dimensiones, inclusive dentro de este mundo tridimensional, hay personas que tienen vibraciones con el cielo y hay personas que tienen vibraciones con el infierno. ¿Eso cómo sería? ¿Cómo sería una vibración en una persona? Hablábamos anteriormente de una persona, por ejemplo, que es disciplinada, que lucha constantemente por tener dominio de sus emociones inferiores, que constantemente está peleando sus pensamientos negativos, constantemente se está disciplinando su mente, sus emociones, se está purificando. Es una persona que está dando hacia arriba. Hacia arriba. Está conquistando otros niveles de conciencia, donde encontrará realmente la paz, donde obviamente esa persona está vibrando con ciertos principios inteligentes de su propia alma. Y que por ende les va bien, ¿no? Que tiene muy buenas vibras. En todo les va bien, en todo sentido. Mientras que por otro lado, cuando uno no tiene disciplina, no tiene conocimiento, no tiene la herramienta, entonces uno está como quien dice ahí al aventón a ver cómo te va. Y a tu libre albedrío, según tu capacidad de conciencia, ya sea que busques el conocimiento, lo encuentres, o que la vida te sorprenda con cada cosa, cada situación y te vaya envolviendo y te vaya perjudicando y mandando a vibrar con esas dimensiones de tipo inferior, donde después de cierto ciclo de vidas, que es lo que hablábamos en pasadas pláticas, que a toda alma se le asignan 108 oportunidades para poder darle hacia arriba, y que si ya en la última oportunidad no hiciste el esfuerzo por regenerarte, por conectarte con cierta divinidad, entonces lamentablemente te agarra la ley de involución, te traga, como quien dice, ya toda posibilidad de desarrollo angelical, se termina y entonces empieza a vibrar con los 9 círculos dantescos aún teniendo cuerpo físico. Muy bien, y entonces los 9 círculos dantescos son, como decías, la antesala. La antesala viene siendo, ¿de dónde vamos a ir? Haz de cuenta que estamos en la antesala aquí. Según nuestras capacidades, ya sea que ahorita no sabemos nosotros cuántas vidas llevamos, no sabemos cuántas oportunidades tenemos, pero se dice que en los últimos tiempos de una raza casi la mayoría de personas ya andan en las 108 vidas. Entonces de ahí se lo traga uno el infierno. Es decir, que ya no hay oportunidades de que la persona vuelva a tener cuerpos humanos y entonces empieza la ley de involución, y esa parte la tengo que explicar un poco más ampliamente porque existe la ley de evolución e involución. Lo curioso, vi una gráfica que pusimos por ahí en nuestro Facebook, y en esa gráfica se muestran pues varios demonios castigando a personas de diferente, casi todos están desnudos, están tirados en el suelo, sí. están siendo maltratados por este tipo de demonios, sí. y esto fue lo que me dio al investigar el tema del día de hoy. Sí. Me pareció muy interesante porque yo creo que el tema del día de hoy nos va a ayudar muchísimo para mejorarnos como seres humanos y saber por qué nos va cada vez peor, porque hay razones, vamos, como dice el profesor, hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Entonces el día de hoy los invitamos a que se queden con nosotros, ya que el tema va a estar muy interesante. El profesor se ha comprometido con nosotros para poderles explicar de una manera en que podamos entender, porque sí. Sabemos que son temas nuevos y a veces logramos confundirnos un poco, pero con toda la confianza, ustedes pueden tomar la línea telefónica y preguntar si hay algo que quizás no están entendiendo. La línea telefónica es el 253-852
253-5944. Regresamos con más aquí a través de La Grande 99.3. Confesiones, sueños y fantasías desplegada. En Noche Sin Censura, con Rosy Trujillo, en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. La Grande 99.3, ya regresamos. Ay, este tema de veras que créanme que vale la pena que le pongan atención, y es los 9 círculos dantescos, y nos van a explicar por qué, ¿no? ¿Por qué estos círculos? ¿Por qué estamos el día de hoy hablando de este tipo de temas? ¿Y en qué nos puede beneficiar el escuchar y el aprender el día de hoy lo que vamos a aprender de parte del profesor? Profesor, adelante. Bueno, en la semana pasada explicamos lo que era la ley de reencarnación y lo que es la ley del retorno. Sí. Decíamos que retornábamos los humanos que tenemos defectos, porque hay una rueda que le llaman la rueda del samsara, que es la que está girando constantemente, mandando nacimientos a cuerpos humanos, vegetales, animales, minerales. O sea, son 4 reinos, que es una rueda que circula, que es la que está mandando los nacimientos a todas las cosas. Es una rueda mecánica. Dentro de lo que es esa rueda, a cada alma, cuando la sacan de por allá, del absoluto que le llaman, cuando cada alma la ponen en el tapete de la vida, tiene que venir evolucionando, no agarra cuerpos inmediatamente humanos. Supuestamente el Génesis nos dice que la vida empieza en el mundo mineral, que viene siendo rocas, metales, piedras, toda clase de metales, toda clase de piedras, toda clase de rocas. El alma va pasando por esos procesos. Toda piedra, todo elemental, todo árbol tiene alma. Entonces, supuestamente el alma llega a obtener cuerpo físico ya al final, con la intención supuestamente de ahí iniciar su proceso de maestría, como les decía, hacia los 9 cielos, hacia arriba. Pero ese ciclo de vidas termina precisamente cuando llega hasta las 108 existencias. 108 existencias, 108 cuerpos es lo que se le asigna a cada alma para poder conectarse con la divinidad. Si no logra esa conexión, para ese entonces las almas ya se complicaron tantos que le dieron vida a una doble naturaleza inhumana, a esos diablos dentro de nosotros, esos defectos, esas maldades que generamos de vida en vida y que regresa con nosotros, es parte del retorno. Explicábamos en el pasado tema de que al niño le están dando vuelta en la cuna esos defectos de vidas pasadas y están esperando que el niño forme la personalidad para meterse dentro de ellos, y ya empezamos a ver los niños que se empiezan a descomponer. Bueno, ese proceso, supuestamente después de que se ha pasado las 108 vidas, 108 cuerpos, ya para esas fechas, ya el ser humano se ha convertido prácticamente en un ente demoníaco. Ya cuando vemos personas que andan violando a otros, pedófilos, guerras, todo eso, lo que estamos viendo nosotros es prácticamente ya la parte final de una raza, la parte involutiva, lo cual significa que muchos seres humanos ya están bien complicados, tienen mucho ego, tienen muchos defectos, tienen muchos demonios, mucha maldad en el interior. Entonces, odio y entonces ya la divinidad lo más seguro es que ya no les va a dar cuerpos. Pero entonces las almas se tienen que purificar. Entonces se creó precisamente el infierno con la intención de que las almas que no trabajaron sus defectos a voluntad propia en vida, entonces tienen que pasar por estos filtros de la naturaleza, donde se tiene que desintegrar todo lo inhumano que generaron en vida. Cuando dices que no trabajaron sus defectos en vida, es lo que nos explicaba anteriormente, de que no en vida no te preocupaste eso, no te ocupaste por ser una mejor persona. Exacto. Por tratar de rechazar todos esos malos pensamientos que en algún momento te llegan, esas malas acciones. Si alguien se enoja contigo, actuar tú también molesto en vez de tratar de solucionar el problema de una buena manera. Eso es a lo que eso es parte de ello. Pero la verdad, esto está en que tienes que darle nacimiento a un ser dentro de ti mismo. Y obviamente no se lo estamos dando. Lo que se le está dando nacimiento a una doble naturaleza inhumana, precisamente. Toda la maldad que nosotros vemos en el mundo es porque somos almas viejas que estamos perdiendo la batalla. Somos almas que nos hemos complicado con el tiempo. Somos almas que prácticamente estamos presos de la maldad y no podemos quitárnosla muchas de las veces a voluntad. Entonces para eso se hicieron los infiernos.
cuando el alma está sufriendo precisamente por esa maldad que se ha generado, Dios no puede permitir que esta alma que pertenece a la galaxia, que pertenece a otras dimensiones, que viene de seres superiores, que fue creada por seres superiores, esté encarcelada o esté atrapada en el sufrimiento de los defectos. Entonces, por eso es que en cada temporada se mandan maestros, mensajeros, libros, avataras, para enseñarnos a nosotros a cómo quitarnos esos defectos, pero cada vez la humanidad le interesa menos eso. Cierto, y aparte reaccionan peor, ¿no? ¿Cuántos hombres hemos visto jovencitos en los últimos tiempos tomando armas y yendo a matar niños a las escuelas, gente inocente, ¿no? En efecto. En los lugares, en los moles, en los lugares donde hay mucha gente, o sea, directamente a lugares donde pueda ser masivo la destrucción. Y lo que viene, o sea, vienen cosas muy feas para nuestros tiempos. Entonces, precisamente se nos está indicando que estamos perdiendo la batalla, entonces ya no va a haber cuerpos, entonces viene lo que son los 9 círculos dantescos. Vamos a regresar con este tema que está súper interesante y que poco a poquito vamos a ir entendiendo y, por supuesto, aprendiendo a ser mejores seres humanos cada vez. Regresamos, estás en La Grande. Descubre por qué las mujeres adoran a los hombres. Pero hay que recordar que no todos son iguales. En Noche Sin Censura, con Rosy Trujillo y sus amigas, en La Grande, 99.3 FM, la más mexicana. Bien, vamos a continuar con el tema, profesor. Entonces, adelante, porque esto está súper interesante. Sí, una vez que se acaba el ciclo de vidas, o sea, todo ser humano casi en su fantasía y en lo que le han dicho los diferentes creencias religiosas es de que si se muere se verá al cielo. Ya hemos explicado que en la ley del karma, cuando te vas al cielo solamente es para un juzgado y que inmediatamente te conectan luego otra vez a otro cuerpo físico. Cuando ya te conectan a varios cuerpos físicos y decían no te has regenerado, no has conquistado la infancia perdida, no te has corregido tu vida, entonces ya se acaba el ciclo de vidas, entonces venimos nosotros a involucionar y la involución tiene que ver, por ejemplo, de que ya no vienes a obtener cuerpos humanos, sino cuerpos de animales. ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada? La semana pasada hablamos de eso y fíjate que hay un extremo de fanatismo, por ejemplo, en la India y ciertos lugares del Asia, donde las personas dejan que las ratas, los changos, las vacas, los animales y todos anden alrededor de la gente y no les hace nada porque ellos cayeron en esa creencia ciega de la reencarnación y piensan que todos esos que están ahí son familiares de ellos, que posiblemente sea verdad, pero cayeron en ese fanatismo que prefieren morirse de hambre que matar un animal. Entonces estamos a un extremo en todo caso ahí pues los animales ya son cierta manera son animales ya, pero bueno, nosotros acá en la cuestión de la realidad es de que dicen que cuando ya se te acaba el ciclo de vida, según la maldad que hayas generado, vas a venir a encarnarte en un cuerpo de animal. A eso ya le llaman involución. Involución. Y el animal más tonto, más torpe, más feroz, según tu comportamiento, es lo que vas a adquirir, aunque no confundamos, por el otro lado de la rueda, que vienen unos animales evolucionando a punto de obtener cuerpos físicos, mientras que en el lado contrario están humanos perdiendo sus cuerpos y adquiriendo cuerpos de animales. O sea, son dos cosas, son evolución, por un lado, que vienen, las almas ya vienen saliendo, prácticamente se han purificado del infierno, ya vienen como almas purificadas, como almas inocentes, y vienen encarnándose en mundos minerales, metales, piedras, en plantas, en animales, y luego vuelven otra vez a adquirir cuerpos humanos. 108 oportunidades le vuelven a dar otra vez a esa persona, siempre con la asistencia divina de irlo orientando. Pero por el otro lado, se te acaba el ciclo de vidas y vienes involucionando en cuerpos de animales cada vez más perversos, luego en plantas, luego en minerales y finalmente vas entrando al infierno, y esa es la información que les vamos a entregar a ustedes. Hay gente que dice que esto no existe, que es fantasía. Pero una persona que haya tenido una indigestión alcohólica, esa persona ha bajado al infierno. ¿De verdad? Esa persona ha mirado monstruosidades, se ha espantado de las cosas que ve abajo precisamente porque ha bajado al infierno. Esa persona sí ha bajado. Las pesadillas es una forma de decir que se ha bajado al infierno. Las cosas horripilantes, los sueños horripilantes que tú te puedas imaginar, son personas que a través de los sueños ya les están indicando que ya están entrando a los infiernos. Por eso es que tienen esta clase de pesadillas con cosas monstruosas, no con seres angelicales precisamente, sino con cosas negativas,
porque nos están diciendo que prácticamente nosotros ya vamos para allá, para abajo, para esos niveles. Y hace sentido, profesor, porque ¿cuántas veces no hemos visto personas que se han portado mal por una vida completa y llega el momento en el que de alguna manera un sueño o algo le sucedió en la vida que deciden hacer un cambio totalmente y regenerarse, ¿no? Sabemos que hay mucho cotorreo alrededor de eso porque dicen, bueno, sí, todos se portan mal en la juventud y cuando ya son grandes sucede que todo el mundo ya se va a la iglesia cambiar. Y quiere cambiar, ¿no? Sí. Entonces, pero hace mucho sentido porque obviamente para poder hacer un cambio en la vida, qué mal, ¿no? Qué mal que tengamos que llevar una vida tan mal para poder llegar a tocar fondo y querer salir de ese punto. Entonces, para salir de estas dudas, hay un personaje que se llama Dante, precisamente Dante Alighieri, donde a él lo llevan en el mundo de los sueños a que vea los infiernos y lo escribe en libros. Lo vamos a explicar enseguida. Vamos a explicar entonces cada uno de los círculos regresando aquí a través de la Grande 99.3. Si de guapetona se trata, ay chiquitita, aquí te la presento. Rosy Trujillo en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. Sin censura, la Grande 99.3. Ya regresamos para continuar con este tema. El día de hoy el tema es los 9 círculos dantescos. ¿Qué tiene que ver los círculos dantescos y el 9? Bueno, pues ya explicamos, el profesor ya tuvo la paciencia de estarnos explicando acerca de esto y ahorita ya vamos a entrar en lo que viene siendo de lleno ¿Quién fue Dante? ¿Quién fue Dante y sí, qué significa cada uno de estos círculos? Sí, cómo no. Así que, profesor, ¿quién fue Dante y qué tiene que ver aquí? Bueno, Dante Alighieri, precisamente la única información que se conoce de él fue el tiempo que se dejó bautizar el 29 de mayo de 1265. No se sabe exactamente cuándo nació, pero murió en 14 de septiembre de 1321. ¿Qué es lo que hace interesante este personaje? Bueno, este personaje está conectado con el mundo espiritual. En una ocasión llega un personaje y le dice, ven, quiero que vengas conmigo, te voy a llevar a un viaje a los infiernos precisamente. Y él con mucho miedo pero se dejó llevar. O sea, esto fue en el cuerpo del espíritu, en el cuerpo astral, como quieran llamarlo. Y fue viajando precisamente, fueron entrando a estos infiernos y fueron viendo exactamente qué es lo que estaba pasando. Y precisamente si nosotros miramos en el primer círculo le llaman el limbo. Y este limbo, fíjese lo que le voy a decir, el alma de nosotros está regida por 3 leyes, el cuerpo mental está regido por 12 leyes, el cuerpo de la voluntad el cuerpo de la voluntad por 6 leyes, el cuerpo mental por 12, el cuerpo astral por 24 y el cuerpo físico por 48. ¿Cuáles serían esas leyes, profesor? En átomos, hablando en átomos, por ejemplo, si tú te fijas, los niños cuando están pequeños están regidos por esas 3 leyes, no es mucha alegría entre ellos. Pura alegría y lloran de nada, jugar, sí, también. O sea, totalmente inocentes, están regidos por 3 leyes. Pero ya en el momento en que ya empieza a retornar el ego y el ego empieza a tomar posesión de la mente, entonces se van multiplicando las leyes y la densidad en comportamiento. Cuando ya llegamos a lo que es el cuerpo físico y lo has habitado con tantas drogas, alcohol y todo eso, has multiplicado la cantidad de átomos y estos átomos ya no son tan espirituales, sino ya son átomos negativos. Por ejemplo, las cárceles están regidas por 96 leyes. Y esas 96 leyes ya pertenecen prácticamente a lo que es el limbo. O sea, ya estás, pero sí bien metido. Bien denso. Imagínate que, por ejemplo, si tú observas la vida de un homeless, se levanta en la mañana con todo el sufrimiento de su cuerpo físico, qué va a comer, el cigarro que debe arrastra fumar. Arrastra sus pies. Se le ve la tristeza encima. O sea, eso está vibrando en 96 leyes. Wow. Está muy, muy, muy denso. Y mientras que un niño vibra con 3 leyes. Claro, hace sentido, profesor, porque es cierto, ponemos un niño fresco, alegre, contento, corriendo, brincando, haciendo tanta travesura que a veces no los puedes ni parar. Y ahora hablas acerca de una persona que quizás, dices, le ha metido tanto, a lo mejor, digamos, una persona que ya está metido en drogas, metido en alcohol, una persona negativa, una persona con mal carácter, una persona sin corazón. Ya lo ves, leyes. Que ya no tiene absolutamente esa energía tampoco. Vas multiplicando la densidad de átomos en tu cuerpo. Entonces lo que te está diciendo, cuando una cárcel, por ejemplo, la vida que hay en una cárcel ya está regida por 96 leyes, pero también el mundo de 96 leyes está regido por el limbo. La puerta número
1 del Dante de los mundos infiernos, esta zona mineral se halla representada por las cavernas del mundo, que unidas representan o astralmente vienen complementando la primera región sumergida. Estas todas aquellos que no han sido bautizados, y esto tiene un simbolismo muy grande, porque toda la mayor parte de la gente se deja bautizar, ¿cierto? Sí, o los bautizan cuando son chiquititos. En diferentes religiones, pero no hay un cambio, no hay una purificación, porque el simbolismo del bautismo es un compromiso que el ser humano no llega a cumplir, o sea, no llega a trabajar sus propias aguas de vida, no llega a trabajar sus propias energías. Entonces, la persona, aunque haya sido bautizada por las diferentes religiones, es un compromiso que tenía que haber hecho con su cuerpo mismo, con su vida misma, precisamente de ser purificado por esas aguas, pero no lo conoce, no sabe lo que está encerrado ahí precisamente en eso. Esto quiere decir que, por ejemplo, digamos, vamos a poner a don Agapito de ejemplo, ¿no? Don Agapito se bautiza, ¿no? Pero sigue siendo de la misma manera, no cumplió con el compromiso de ser una persona... De trabajar sus propias aguas. Y aguas dentro del cuerpo somos 3 partes de agua. Y esas partes de agua están encerradas en gran cantidad de átomos y de energías que la gente comúnmente no sabe qué son esas aguas. Y vamos a explicarlos enseguida. Entonces vamos a explicar eso y regresamos con el segundo círculo dantesco regido por Mercurio. ¡Ay, qué interesante! Regresamos con más aquí a través de la Grande 99.3. KDDS, el más demasiado 99.3 FM. KDDS, la grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media. Sin censura, la Grande 99.3. El día de hoy estamos hablando de los 9 círculos dantescos que al principio, y les soy sincera, yo no entendía mucho de esto. Era algo que sentía que yo misma me complicaba con este tema, pero es tan fácil, es tan simple entenderlo. El profesor ya nos ha explicado cómo llegas a este punto de los círculos, del círculo dantesco, quién fue Dante, ya nos explicó, y ahora está explicando uno por uno cada uno de los círculos. Acabamos y nos acaba de explicar el anterior, que fue el número 1. Vamos a hacer un recuento rapidísimo. Sí, esa parte, lo que le llaman precisamente el limbo, los que no pasan al cielo ni al infierno, están en la antesala, ahí no pasan. Están en el limbo. Y los abuelos, me acuerdo que nos decían mucho de eso. Hay niños ahí en el limbo y hay almas en el limbo, ahí se van a quedar si se portan mal y que... ¿Quiénes son estos? Dice, ahí están los equivocados sinceros, los de magníficas intenciones pero equivocados, que creyeron posible la liberación sin necesidad de conocer su sexualidad. Fíjate qué interesante está esto. ¿Qué dice el segundo círculo? El segundo círculo, profesor, me ha traído una información bien importante y bueno, gracias por compartirla conmigo, profesor. El segundo círculo dantesco es regido por Mercurio, dice, y está regido por 192 leyes o átomos, que nos acaba de explicar que esto viene siendo cuando ya de plano hemos tocado fondo en nuestras vidas. Se están multiplicando la densidad de los átomos en contra de nosotros. Muy bien, bueno, esto es, ahí viven condenados todos aquellos que han blasfemado, los que odian la castidad. ¿Y qué quiere decir la castidad, profesor? Bueno, ahí se puede confundir la abstención con castidad. Existen 2 castidades, la castidad científica y la castidad sometida a forma de abstención. La castidad científica es algo que a las parejas les enseñan a cómo trabajar su sexualidad, diferente a la abstención. Muy bien. Y también a los fornicarios, los que gozan extrayendo de su organismo las energías sexuales. ¿Me podría explicar qué es lo que quiere decir con esto? Sí, como no, hay dentro de esto, hay niveles de sexualidad normales que no tienen ninguna clase de conflicto. Hay personas totalmente enviciadas a extraer toda esta energía de su cuerpo hasta convertirse en personas demoníacas, locos prácticamente. Esto quiere decir que ya practican personas enfermizas sexuales como abusadores, pedófilos y cosas por el estilo. O que ya disfrutan solamente viendo, quizás castigar a alguien, viendo ese tipo de cosas. Se han ido más de lo normal. Más de lo normal. Y ahí es donde se encuentra esta clase de personajes. Lo que viene siendo el segundo círculo. Bueno, ahí también dice que están los ángeles caídos por bodhisattvas. Sí, porque hay ángeles del cielo precisamente que por alguna tentación X logran caer en el estado que nos encontramos nosotros cuando ellos ya eran ángeles.
logran ellos ser tentados por estas bellezas que existen y logran caer en el estado que nos encontramos nosotros. También dice que en el segundo círculo dantesco se encuentran los que desarrollaron el órgano cundantiguador. ¿Qué es el órgano cundantiguador? Esta historia o esta información pertenece precisamente de que el tiempo de antes, cuando las parejas cuando los seres humanos eran prácticamente inmortales, le perdieron el sentido a la vida. Entonces dice que se suicidaban en masas porque sabían que podían volver a tener cuerpos. Entonces dicen que se ingeniaron los dioses a conectarles una cola y que en esa cola les iban a ellos a despertar el sentido al amor por la vida y por las cosas materiales, pero que cuando regresaron a mirar esto, se habían convertido en seres totalmente apegados ahora a la materia, a las cosas. Entonces les quitaron la cola. Acuérdate de Avatar, la película de Avatar, sí, que traen cola, todos traen cola. Bueno, ese simbolismo precisamente a esa cola, que todos teníamos cola en el pasado para poderle tener afecto a la vida como un órgano, para poder nosotros sentir algo a la vida. Lo quitaron, pero quedaron las consecuencias y quedamos con las consecuencias de seguir amando la materia, aunque nos quitaron la cola. Y sí, hay mucha gente y casi la mayoría de los que estamos en este mundo no podemos negar que le tenemos mucho aprecio a lo material. Es difícil que te digan deja todo y vete y empieza de nuevo. ¿Por qué lo voy a dejar si me ha costado, no? Ahora te vas a sorprender que de las consecuencias de este órgano cundantiguador hay personas que físicamente les crece esa cola. Sí, hay algunas. De hecho, las semanas pasadas nos enteramos de una persona que nació con una cola así y hay otros hombres que han nacido con esa cola. Bueno, entonces estamos en el segundo círculo dantesco. ¿Cuál sería el castigo para estas personas? Bueno, las almas las sumergen en un gran torbellino incesante que los agobia en la soledad absoluta. Pero vamos a ir a un cortecito y regresamos, profesor. Con el tercer círculo dantesco. Con el tercer círculo dantesco, a través de la Grande 99.3. Estás escuchando Noches sin Censura con Rosy Trujillo, solo aquí en la Grande 99.3 FM, la más mexicana. 99.3, la Grande. Estamos hablando el día de hoy de los 9 círculos dantescos, que prácticamente yo lo vengo viendo de esta manera, profesor, que sería como que el lugar en donde pagas todas las que hiciste, ¿no? Pero en diferentes niveles sería. Y hemos hablado ya del nivel 1, del nivel 1 y del nivel 2, que el nivel 1 estábamos hablando del limbo, ¿no? Sí. Donde ahí de qué manera se castiga a los equivocados. Que eso no pasan en ningún lado porque precisamente no han pasado por las aguas bautismales, o sea, no trabajaron sus energías creadoras. Se quedaron en el limbo. Están ahí. Y ahora entiendo de lo que hablaba mi abuela. Okay. Entonces, el segundo círculo dantesco, que hablaba de las personas que blasfeman, sí, que odian, que los fornicarios, ¿no? Sí. Los que gozan extrayendo de sus organismos las energías sexuales malas, ¿no? Haciendo sí, cosas que no, extremadas. Sí. Ahí están también los ángeles caídos, sí, los que desarrollan, pues los que van despertando lentamente para el mal. En el mal y para el mal. En el mal y para el mal. Las almas las sumergen supuestamente ahí en un gran torbellino incesante que los agobia en la soledad absoluta, que ese viene siendo el castigo. Eso fue del número 2. Ahora, vamos a pasarnos a lo que viene siendo el círculo dantesco número 3, que está regido por Venus. Sí, y esta parte entiendan la que cuando se están mencionando otros planetas, no es que el infierno esté en Venus, es la sombra de Venus que se proyecta en el planeta Tierra. Precisamente hay una relación de los 9 planetas con los 9 círculos dantescos. Y es que no nos perdamos, no nos confundamos. Es simplemente la sombra de cada planeta que vibra en cada círculo. Entonces, y es que para nosotros, perdón, profesor, es que para nosotros es muy difícil comprender eso que Venus y que los planetas, porque lo vimos alguna vez en un libro y dijimos, eso ni existe aquí en este mundo. Yo no lo veo, es lo que usted nos dice. Exacto. Yo no lo veo, no existe, están hablando de la Guerra de las Galaxias o de qué película, porque esto ya sé de cuál fumaron. Y es más real que la Guerra de las Galaxias, créanmelo. Entonces, bueno, vemos cómo se va multiplicando las leyes y los átomos. Entiéndase, un niño vibra con 3 átomos. El momento en que su mente empieza a trabajar, ya son prácticamente ahí la voluntad, la mente, el cuerpo de los sueños, el cuerpo físico, se van multiplicando los átomos hasta que quedamos en el mundo físico en 48. El momento en que los defectos empiezan a tomar parte de nuestra vida, ya se van multiplicando a 96 leyes. En cuanto más mal nos vamos portando. Entre más le vamos agregando a nuestra vida vicios y comportamientos negativos, se van multiplicando los átomos más, y precisamente ya ahora vamos a estudiar lo que es el tercer círculo dantesco. Ya está regido precisamente por la sombra de Venus, está regido por 288 leyes, átomos
que son prácticamente contra de nosotros. Pero entonces si en 48 estamos mal, en 288 ya eso estamos está tremendo, pero perdidos. Pero fíjese que en 48 usted puede darle hacia arriba, pero le estamos aquí dando hacia abajo. Porque todavía seguimos dándole. Exactamente, porque nosotros desconocemos lo que estamos creándonos a nosotros mismos, esa doble naturaleza inhumana que nos va abriendo el camino al infierno una vez perdiendo los cuerpos físicos. Aunque muchas personas, estando en cuerpo físico, están regidas ya por estas leyes aquí en el mundo físico. Ya están ahí. Sí. Profesor, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a los 288 átomos? O sea, estar de plano ya perdidísimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, a lo que rige las 288 leyes, ahí están las cantinas, cabaret, prostíbulos, borrachos. Ahí hay lluvia incesante con un frío espantoso, lodo, aguas negras, podredumbre. Ahí se encuentran los que realizaron orgías. Ahí se escucha el gran cancerbero, el símbolo can de 3 fauces que representan las pasiones animales, sexuales, violentas, luciféricas, fuera de todo control. ¿Acaso no las tenemos en el mundo físico? Aquí existen. Pues esas personas cuando pierdan su cuerpo físico, de hecho ya están ahí, las almas ya están ahí, pero sus cuerpos siguen cometiendo el error acá en el mundo físico. Pero cuando ya pierdan esos cuerpos, van a caer directamente ahí, porque esa es la vibración del tercer círculo dantesco. Recuerden que cada círculo es para ir purificando nuestra alma de los defectos que nosotros no queremos trabajar a voluntad. Ahora, me imagino que cuando ya llegas a este punto de esto antes mencionado, ¿no? De comportarte de esa manera en lo que viene siendo aquí, ¿no? Y allá de donde sea, ¿no? Debe de haber un castigo. ¿Cuál sería el castigo para esto? Bueno, hay otra parte que también ahí van los glotones, todos esos que no fueron templados a ningún tipo de gula. ¿Cuál es el castigo? Bueno, en lugar donde el granizo y la lluvia helada no cesan, metidos en el fango, se encuentran los glotones, los soberbios y los envidiosos, azotados en el suelo por la tormenta y sirviendo de alimento al cancerbero, que es un tremendo perro que anda suelto por ahí, se los está tragando. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y esto es el tercer círculo dantesco. Vamos a regresar con más aquí a través de la Grande 99.3 y vamos a regresar con el cuarto círculo dantesco, que este está regido por el sol. Y ya vamos entendiendo. Si no entendieron, muchachones, comuníquense al 253-852-5944. Los hombres serán bocadillos de todos los días. En Noches sin Censura. Con Rosy Trujillo y sus amigas. En la Grande 99.3 FM. La más mexicana. Vamos a continuar con el tema, profesor, que es un tema bien interesante. Poco a poco lo hemos ido comprendiendo y entendiendo, ya que obviamente pues son temas que difícilmente tomamos en alguna conversación por ser temas muy rebuscados, por ser temas que utilizan palabras que quizás a veces no comprendemos. El día de hoy hemos tratado de darle a entender a la gente realmente qué es lo que significan estos 9 círculos dantescos, que ya lo que nos ha explicado anteriormente significa, profesor, que son como los diferentes etapas en donde las almas vienen siendo castigadas dependiendo los actos que hayan llevado a cabo en vida. Los defectos que le han dado vida precisamente a lo que pertenece a cada círculo dantesco, y se van a ir desintegrando en contra de voluntad de ellos. Ahora, con mucho dolor. Para la gente que se nos acaba de sintonizar y van a decir, ¿cómo funciona esto? Bueno, hablamos de que son regidos por ciertos átomos que empiezan desde los 3. Desde el niño, que está regido por 3 átomos, porque son el alma, la triada perfecta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es la creación que nos da vida, y cómo se van multiplicando estos átomos cuando tenemos el cuerpo de la voluntad, se multiplican en 6 átomos, la mente en 12, el cuerpo astral o de los sueños en 24, el cuerpo físico en 48, y ya los defectos que se van multiplicando nos van haciendo vibrar en átomos más densos como el limbo, el 196, y así se van multiplicando. Y ahorita estamos por explicar lo que es el cuarto círculo dantesco y cómo se han multiplicado esos átomos en contra de nosotros. ¿En cuántos niveles tenemos que estar vibrando para poder llegar a ese punto de decir, sabemos lo que nos espera? Cuando ahorita el profesor mencione, ya vamos a saber si nos queda el saco o no, ¿verdad? Sí. Bueno, todo esto tiene que ver con los 7 pecados capitales: gula, pereza, codicia, envidia, ira, todo eso. Esos van multiplicando los defectos, los errores, y eso va haciendo que nos vayamos metiendo en esos infiernos como una forma de purificación, pero de mucho sufrimiento involuntario. Involuntario. Bueno, entonces ahora nos explica cuál sería el cuarto, profesor. Sí, el cuarto precisamente...
Bueno, a ver, yo le ayudo con el cuarto y luego ya viene. Bueno, según la información que el profesor me ha pasado, dice que ahí están los que violan la ley del eterno trogo. ¿Qué sería el eterno trogo? El eterno trogo autocrático cósmico común, las personas que no quieren comer animales, que no quieren nutrirse de ningún producto de animal. Los veganos y los vegetarianos pertenecen al cuarto círculo dantesco. ¿Por qué? Si supuestamente ellos sienten que están más correctos no comiendo un animal. Pues piensan lo que quieren, pero es una ley. Que así es. De que el animal más grande se come al más pequeño. Y en este caso se necesitan los átomos de los animales para poder tener energías dentro de nosotros mismos. También se dice que están ahí los que violan las leyes del equilibrio. ¿A qué equilibrio se referirá? Bueno, entre esto hay muchas formas de equilibrios y desequilibrios. Desde el momento en que no quieren comer animales hay un desequilibrio. Ya no estás balanceado en tu... No está balanceado, porque imagínense que hay personas que se están muriendo de hambre, como le decía, en la India, y no comen, prefieren morirse de hambre, o sea, prefieren torturar sus propios cuerpos sufriendo que comerse un animal porque piensa que son sus familiares. Y también dice que ahí están aquellos derrochadores y los ávaros, así como los codiciosos y los masoquistas. Esos son los desequilibrados, personas que hambrean a los pueblos reteniendo el dinero, que no los comparten o no saben cómo esparcerlo o invertirlo para que la gente deje de sufrir. Esos son los codiciosos, esos son los desequilibrios. Tanto el avaro como el que mal desperdicia el dinero a enormes cantidades en cantinas, en apuestas, cuando hay muchas personas en el mundo que no tienen para una operación, no tienen para comer, no tienen para prácticamente ni hogar, y precisamente esos son los que son castigados en ese cuarto círculo dantesco. Pues aquí vienen los castigos para este tipo de personas, ¿no? Los ávaros y tacaños dice que pelearán en una justa utilizando como armas grandes pesos de oro que simbolizan la cantidad de bienes terrenales que hayan tenido y que hayan acumulado aquí en vida o que hayan gastado en vida. Y también dice que aquí están los sacerdotes y religiosos que usaron el nombre de Dios para sus negocios y para su materialismo. ¡Auch! Y sí, ahí está precisamente que más claro que el agua, que eso pertenece a un círculo dantesco precisamente porque hablábamos de que qué negocio creó el Cristo, o qué iglesia tuvo el Cristo, o qué ropa usaba el Cristo, qué lujos usaba el Cristo para predicar la palabra, o a quién le dijo el Cristo que viviera en nombre del conocimiento que él entregó y la gente se estuviera enriqueciendo con esto. Bueno, no tenemos que tomar nosotros las armas por nuestras propias manos, les espera el cuarto círculo dantesco. Bueno, sí hace mucho sentido porque lo acaba de decir usted, ¿no? Jesucristo como lo conocemos, pues nunca le conocimos tales riquezas, ni tampoco esas joyas, anillos, collares, zapatos de lujo con los que pudiera caminar perfectamente bien, automóviles donde se ocupara que nadie se le pudiera arrimar, ¿no? Algo blindado donde no le pudieran hacer nada. Tampoco tenía un lugar lujoso a donde ir a hacer una oración. Y tampoco cobraba, ¿no? Por esas situaciones. Entonces, en absoluto. Perfecto. Bueno, hace sentido toda esta situación. Ahí tienen, esta es la manera en que vendrán los castigos para lo que viene siendo el cuarto, según la información que el profesor me ha traído. Pero podemos ver precisamente de que el Cristo practicaba lo que decía y no tenía los defectos que se tienen. Por eso es que vivía de esa manera. Vamos a regresar con más. Esto está muy interesante. Regresamos, estás en La Grande 99.3. Confesiones, sueños y fantasías desplegada. En Noches sin Censura, con Rosy Trujillo, en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. La Grande 99.3 sin censura. Y bueno, y el día de hoy estamos hablando sin censura de este tema que es súper interesante y créanme que, bueno, yo lo escuchaba de parte del profesor de los 9 círculos y decía, bueno, que me explique qué son los 9 círculos porque realmente yo pensaba que eran un montón de bolitas. Sí, uno piensa así, ¿verdad? Pero ya en el estudio ya la cosa cambia y hemos de saber que este estudio lo han estudiado religiosos y filósofos. ¿Por qué razón no lo explican? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, ya estamos sabiendo por qué. Vámonos rápidamente a lo que es el quinto círculo dantesco, regido por la sombra de Marte, regido por 480 leyes o átomos del absoluto. Aquí o ahí resaltan las gentes irónicas, las personas furiosas, iracundas, los soberbios, los altaneros y los orgullosos. Aquí están las brujas, tenebrosos y arpías que acabamos de celebrar hace poco, ¿verdad? Bueno, mire, tiene que ver con el quinto círculo dantesco.
Aquí están todos los que se llenan de odio, los que blasfeman de Dios, los asesinos, los malvados. Ahí están las aquelarres, zánganos, las arpias, las brujas. Todo eso se ve entre las aguas turbias y entre lodo y mucho dolor. Aquí los soberbios que viven en castillos y lujos se encuentran revolcándose en el lodo, perdidos en sus mismas creaciones, estancados en lodo y profundo dolor. Aquí el sufrimiento es mayor que los anteriores círculos dantescos. ¿Y el castigo? El castigo, los primeros inmersos en el fango de su propia rabia y los segundos sumergidos en el pantano del Estigia. Wow. Recuerde que todo esto Dante Alighieri lo miró en el mundo de los sueños y lo escribió en libros, y es lo que estamos estudiando en esta noche. O sea, esta persona tuvo un sueño prácticamente, digamos. No un sueño, lo sacaron de su cuerpo, lo sacaron en espíritu, lo llevaron a los 9 círculos dantescos, su propio ser interior, para que escribiera un libro, y ese libro existe y lo pueden conseguir las personas en las bibliotecas o en Amazon. Puede comprar la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es una vivencia de lo que está en esos infiernos. Bien, vamos con el sexto círculo. Dice que este está regido por Júpiter y está regido por 576. O sea, ya estamos hablando que si estamos en el 576 y dijimos que un niño se rige por tres leyes. Porque está sano, es un niño inocente, feliz, inocente. Alma pura. No pecados, no nada, sí. ¿no? Entonces va subiendo punto por punto y llegas a las 576. Esto quiere decir que ya estamos pero bien fritos, ¿no? Bien complicado. Bueno, pues déjenme les digo, es morada de los ateos materialistas, enemigos del eterno Dios viviente, los blasfemos contra la divinidad, los herejes, los pésimos padres de familia, los pietistas, no sé qué quiere decir. Pietistas, ¿qué quiere decir? Aquí también están los escépticos y los ateos. La mayoría de los que habitan aquí en esta región, irónicamente, se creyeron justos, buenos y virtuosos. Algunos hasta fueron profundamente religiosos. Gentes que de la puerta de su casa hacían afuera o fueron buenos, y hacia afuera fueron buenos, pero de la puerta hacia adentro había llanto y había pues problemas, ¿no? Los vegetarianos insoportables, de esos que hacen de la comida una religión de cocina. Como castigo dice que en esta región el tiempo se vuelve inmensamente lento y cada minuto parecen siglos, y la vida ahí se vuelve cada vez más insoportable. Ahí está. Y el número 7. El número 7, regido por Saturno, regido ya por 672 leyes, región custodiada por el Minotauro, esta región de un color rojo pasionario, sanguinolento. Aquí está la morada de los violentos contra natura, los violentos contra el arte, los fraudulentos, los violentos contra Dios y contra sí mismos, contra sus propios bienes y contra los bienes ajenos. Todos los que cometen delitos contra natura. Contra natura quiere decir que tiene que ver con homosexualismo también. También. ¿Castigo? El castigo son castigados los violentos en 3 giros. El primer giro, los violentos contra el prójimo, es decir, los homicidas y los criminales, tiranos, violadores y bandidos, inmersos en proporciones a su culpa en los ríos de sangre hirviente que simboliza la sangre que derramaron en vida. El segundo giro, los violentos contra sí mismos, los suicidas transformados en árboles que por querer renunciar a su naturaleza humana, los derrochadores que en vida destruyeron y desgarraron su sustancia, son desgarrados por perras famelizas. El tercer giro, los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte, los blasfemos inmóviles bajo la incesante lluvia de fuego, los sodomitas y los prestamistas. Ahí están también. Bueno, el día de hoy este tema es bien interesante porque se habla mucho de esto y no habíamos tenido la oportunidad de desglosarlo. Obviamente, esta información que se trae aquí es información solamente para conocerla, pero no se intenta cambiar la manera de pensar de absolutamente nadie. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el último. Con el 8 y el 9. El 8 y el 9, perfecto. Regresamos a través de la Grande 99.3. KDDS, el más demasiado 99.3 FM. KDDS, la grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media.
Sin censura, la grande 99.3. Ya regresamos. Recuerda que este próximo domingo ya llegan los recoditos y no te lo puedes perder. Bien, pues vamos a continuar con el tema, profesor. Y estábamos con el círculo número 8, que ya prácticamente casi estamos cerrando con esto. Y bueno, ya la gente más o menos sabe de lo que estamos hablando. Ya les explicamos a lo largo del programa. Es muy interesante cómo podemos llegar a estos círculos, según Dante, que dice fue a visitar Sí, lo llevaron en espíritu a visitar esto para que lo escribiera y la gente se diera cuenta que los infiernos sí existen. O sea, esta fue una persona que esa fue la razón que lo llevaron. Sí, esa fue la razón, porque la gente sí dice que no existe Dios, que no existe el infierno, que no existe el karma, que no existe y estamos demostrándoles que sí existe, que este personaje fue en espíritu, sin necesidad de morirse, regresó al cuerpo físico y escribió el libro de la Divina Comedia. Este libro existe y precisamente la película del infierno está basada en los estudios del Dante Alighieri. Esto es verídico, muchos religiosos y filósofos lo sostienen, lo reafirman de que existe. No lo hablan precisamente, yo creo que porque el negocio se les va a caer, no sé. Ahora pues redondeando un poco lo que estábamos hablando, que son los 8 círculos, estos 8 círculos quiere decir 8 diferentes estados, 9 diferentes lugares de infierno que se pasa dependiendo lo que hayas hecho. Exacto, los defectos que tengas que se relacionan con todos estos círculos dantescos. Bien, pues vamos con el círculo dantesco número 8 y este está regido por 768 leyes. Ay, bueno, pues déjenme les digo que aquí dice que los condenados son tragados por las serpientes malignas del Edén y se convierten en víboras venenosas malignas. También dicen que ahí están los tártricos negros que han desarrollado la serpiente fatal. También son los falsos alquimistas, los falsificadores de metales, aquellos que invirtieron sus energías sexuales para convertirse en adeptos de faz tenebrosa, y a los incestuosos, a los sembradores de discordias, los malos consejeros, los que forman chismes, la gente falsa y la gente mentirosa. Como castigo dice que se les enviará a la fosa. En la primera fosa se castiga a los rufianes y a los seductores, es decir, aquellos que sedujeron en nombre de los demás y por cuenta propia. Ahí está. Y bueno, vamos con el número 9. El 9, el último círculo dantesco. Recuerden que son las almas que van pasando por estos círculos con todos esos defectos que en vida generaron, les dieron vida y que no quisieron quitárselos a voluntad. Y simplemente la naturaleza, en contra de la voluntad de estas almas, va filtrando esto para que las almas salgan perfectas y limpias y libres, así como Dios lo crió en un principio. El 9º círculo dantesco, regido por 864 átomos densos del absoluto. Si nosotros examinamos el número y lo sumamos, 8 más 6 más 4, nos da exactamente el 666. El número de la bestia que tanto por ahí algunos seguidores del satanismo escriben en paredes, 666, da precisamente los 864 átomos del último círculo dantesco del infierno, en los cuales ellos están muy de acuerdo. Pareciese que como que alaban la maldad, y esto está regido precisamente por el último círculo dantesco, por 864. En el centro mismo de la tierra, de una inercia espantosa, ahí tenemos a los bribones intelectuales, materialistas, los traidores, criminales, la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo, todo lo relacionado en forma negativa con el sexo. Cada uno de nosotros tiene su rasgo característico propio. De acuerdo a esto, iremos a un determinado círculo que nos corresponde. En los mundos infiernos, y el dolor y la amargura son insoportables y de una lentitud interminable que en el mundo físico. La desencarnación pone fin al dolor en los mundos infiernos. Parece interminable, solo la desintegración total de estos defectos del ego es lo que nos libera. El castigo, la primera zona, la Caína, después de Caín, que mató primero a su hermano Abel. De hecho, aquí están los traidores castigados, familiares sumergidos en el hielo hasta con la cabeza, con la cara y hacia abajo. En la segunda zona, Antenora, lleva el nombre del troyano Antenor, que traicionó a su ciudad. Aquí están de hecho los traidores, y el partido se sumergió en el hielo con la cara hacia arriba. Y así sucesivamente hay muchas zonas que no nos alcanzaríamos a nombrarlas todas. Cuando se refiere a zonas, profesor, es cuando, según cuenta en ese viaje que tuvo, que son pequeños
como volcancitos, ¿no? O pequeños lugares, espacios donde están metidas ciertas personas, ¿no? Sí, porque por ejemplo el infierno, pues sí, algunas personas la relacionan como con cuevas, pero el Dante en ese viaje va haciendo un viaje por tierra y va haciendo un viaje por canoa. Y a los lados se ven precisamente diferentes zonas donde están castigando a estas almas, o más bien los demonios están castigando a estas almas, y a esos demonios precisamente se están desintegrando en estas aguas, en fuego, en diferentes líquidos que se van desintegrando, donde se van perdiendo pies, manos, toda la desintegración de los defectos. Se van escapando las partículas de conciencia o de esencia que están atrapadas en cada defecto. Esa es la razón por la cual se dice que el alma está en muchos pedazos, precisamente porque todos esos pedazos están esclavos de cada defecto, y la desintegración es para liberar esas partículas de alma para que nuestra alma salga libre y perfecta otra vez. Vamos a regresar con más y queremos saber cómo podemos ir regresando bajándole a esos átomos, ¿no? Porque digo, o sea, no, físicamente sin perdernos. Físicamente sin que se pierda y se llegue a ese nivel, ¿no? Muy buena pregunta. De alguna manera tiene que haber una manera de poder regresarnos y meter cosas buenas en vez de más malas, ¿no? Regresamos con más aquí a través de La Grande 99.3. Si de guapetona se trata, ay chiquitita, aquí te la presento. Rosy Trujillo en La Grande 99.3 FM, la más mexicana. Sin censura, La Grande 99.3, ya son las 10 de la noche con 23 minutos. Y nos quedamos hablando de los 9 círculos dantescos, o muchos dicen los 9 círculos de Dante, que es una persona, ya nos explicó el profesor, que tuvo un viaje, ¿no? De alguna manera, a donde se le mostraron las diferentes maneras en que se castigan, pues, los actos que hacemos en vida, ¿no? Que esto viene siendo, en otras palabras, que le mostraron los infiernos y las maneras en que las almas pagan la manera en que se comportan en esta tierra. Así es. Ahora, profesor, antes que continuemos con el final y el cierre de cómo podemos ir bajando para poder no llegar a estos puntos, porque son terribles, ¿no? Antes de que lleguemos a ese punto, hay una persona que dice: maestro, quisiera me explicara usted un poco más sobre esos mundos en los que dice, porque yo tengo sueños que entro en esas que no son sueños, son pesadillas, y nunca he visto la luz ni rostros hermosos, son pesadillas. Exacto, simplemente. Sí. ¿Me podría decir por qué? ¿Por qué tengo ese tipo de sueños? Es muy interesante, fíjate que eso abre camino a estudiar lo que significan los sueños y lo que la gente sueña. ¿Y qué te parece si lo hacemos para la otra semana? Me parece magnífico. Vamos a hablar la otra semana precisamente de lo que significa esto, y la respuesta a esto es la siguiente. Muchas personas sueñan estas cosas horripilantes porque ya sus oportunidades de obtener cuerpos físicos se están acabando, se están agotando, y les están indicando lo que les espera. Mucha gente sueña estos torbellinos, este frío que de repente da, estos lagos congelados, estas guerras y tantas cosas horripilantes que se miran ahí. Ahora, la parte que nos interesa a nosotros ahorita en el mundo físico, que comprendamos nosotros que estos infiernos se abren dentro de nosotros mismos, existen todas esas posibilidades de conectarnos a ellos, porque nosotros vamos dándole vida a esa negatividad. Vamos al caso que cuando yo por primera vez escuché y miré en gráficas todos los 9 círculos dantescos, porque existen gráficas, existen fotos. Eso debe ser espeluznante. Me impresionó bastante. Yo en aquel entonces fumaba marihuana, tomaba alcohol, era sumamente violento, era pandillero. Cuando yo miré esas gráficas en una conferencia de estas, yo me impresioné de tal manera, pero cuando me dijeron, cambia, modifica, deja tus vicios, deja la violencia, deja todo eso para que dejes de vibrar en esos átomos negativos, para que no te vayan a conectar a esos círculos dantescos, trabájalos aquí físicamente. Y empezó una forma de disciplina. De ahí el que vemos que muchas personas hacen cambios en su vida. Vemos artistas, ¿no? Que dices, ay, sí, ya después de que ya anduvieron acá ya quieren hacer un cambio. Porque hay algo que los hace ver ese tipo de situación que les espera y hacen un cambio, empiezan a vibrar en menos. Ahora, ¿qué podemos hacer para poder bajarle de los 800 a por lo menos, la mitad? Bueno, como decía, hay que disciplinarnos, hay que conocernos, hay que trabajar la violencia, hay que trabajar los vicios. Entre nosotros nos vayamos purificando, estamos nosotros ganando la batalla. Hay una pelea dentro de nosotros mismos. No puede haber paz en nosotros si antes no hay una guerra, hay una pelea. Y esa pelea debe ser contra nosotros mismos, contra nuestras propias aberraciones.
practicar lo que es lo justo, ser personas nobles, personas pacientes, personas que cedemos el paso a otras personas, o sea, que estos átomos no estén dentro de nosotros reproduciéndose, porque da la casualidad que hay unos centros magnéticos debajo del vientre que cada que nosotros nos quejamos o vibramos con emociones negativas nos hacemos esclavos de esas emociones. O sea, hay que evitar estarle dando más vida a la negatividad, y los invitamos a que conozcan nuestros estudios precisamente para que ustedes dejen de vibrar con estos átomos, que no se vayan haciendo esos átomos tan pesados, sino empezar a vibrar otra vez con átomos del 48, vaya, normalizarnos. Y que, profesor, no se nos haga costumbre el decir, pues ya sabemos que los seres humanos somos así, en vez de irnos arreglando nos vamos poniendo peores, ¿no? Para el que se deja. Exacto, entonces yo creo que sería muy bueno y obviamente el empezar a trabajar en las actitudes, y no es ningún secreto, porque sabemos bien que una persona que actúa bien, le va muy bien. Y vive diferente, y ve la vida diferente. Una persona que es buena, una persona que es respetuosa, una persona que sabe respetar a todo ser humano alrededor, le va bien. Una persona que es irrespetuosa, que habla de todo el mundo, que actúa de una mala manera, le va mal, y tarde que temprano le pasan la factura. O sea, no hay ningún secreto. En cada programa venimos dando a lo mismo. Sí, y siempre estamos dando algo de herramienta. Y como dijo Gandhi, sé el mundo, compórtate como el mundo que tú quieres ver. Así o sea, es. sé la persona que el cambio que tú quieres ver en la sociedad, demuéstralo tú mismo. Esto quiere decir, profesor, que cada uno de nosotros los seres humanos que estamos aquí tenemos nuestros propios nueve infiernos dentro de nosotros. Sí, imagínate, por ejemplo, nosotros no vibramos con brujería porque no practicamos brujería. Entonces nos evitamos esa bajada a esos círculos donde van a ir los brujos. Pero, por ejemplo, alguien que practica, sexualmente esas relaciones tan exageradas. Esas van a parar ahí seguramente, ya porque ya no son normales, están contra natura. O sea, quien le dé vida a esto va a parar ahí. Quien trabaje eso y desintegre esas tendencias, se libera y se evita esa bajada y ese sufrimiento. Y que sabemos que no solamente en eso, en el egoísmo, cuando la gente es agarrada, que no quiere, no ayuda, la codicia, todo ese tipo de cosas. Imagínate, Rosy, y las personas que nos están escuchando, si en la misma sociedad se mira que la persona que vive mal, cómo sufre, cuántas leyes, cuántas cárceles, cuántas miserias, y la persona que vive más o menos bien, vive de una manera diferente. O sea, podemos ver la diferencia aquí en la misma tierra. Podemos ver la diferencia del que genera maldad dentro de sí mismo, cómo esa maldad lo persigue, y el que genera bondad y el que genera templanza y conciencia vive totalmente diferente. Por eso de ahí, cuando ven que alguien está mal, he escuchado que mucha gente les dice, no, es que cambia tu manera de vivir para que te vaya bien. Y ahí está tan simple, ¿no? Pero, profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, ha sido un placer ustedes. el que nos haya contado toda esta situación que de alguna manera, pues no es absolutamente nada contrario a lo bueno. Es algo contrario a lo que debería de ser muy bueno. Gracias por todo esto, porque aprendemos a ser cada vez mejores seres humanos, y ahora sí que depende de cada quien, ¿no? Lo que quiera creer cada quien, lo Libre que quiera llevar a albedrío, cabo. nosotros lanzamos el mensaje, el que lo quiera tomar bueno y el que lo quiera ignorar también. O también se puede a lo mejor interpretar como no es verdad, no es cierto, Bueno, yo no creo en eso, y todo eso se respeta. Sería realmente muy negativo que nos demos cuenta después que si era verdad. Mejor desde un principio hay que trabajar esto. Y aparte de todo, que todos son muy buenos consejos los que acaba de decir ahorita, el ser mejores seres humanos, que creo que esto no le afecta absolutamente a nadie. A todos nos beneficia. A todos nos beneficia. Vamos a regresar con más aquí a través de La Grande, por supuesto, agradeciendo al profesor que no me dio el número de teléfono. Bueno, aquí viene el número de teléfono, es el 206-650-7188 o al 206-551-2906. Visite nuestra página de Facebook, el Centro Comunitario de Autoayuda, y ahí podrá ver todo nuestro trabajo. Que recuerden que el Centro Comunitario de Autoayuda es totalmente gratuito, no se les cobra ni absolutamente nada por aprender y escuchar. No vivo de esto. Regresamos, estás en La Grande 99.3. KDDS, el más Seattle 99.3 FM. KDDS, La Grande, la más mexicana. Una estación del grupo Bustos Media.